Información que tiene Nahuel Amore, como siempre. Bienvenido, Nahuel, otra vez. ¿Cómo estás? Buen mediodía. Ahí lo que afirma Javier Milei en su defensa, en una entrevista que brindó al canal de televisión TN a nivel nacional, con Jonathan Viale, que después, por supuesto, tuvo sus repercusiones, él afirma que no promocionó, sino que difundió. Si te parece, escuchamos un fragmento en relación a la defensa que hacía el presidente de la Nación ayer en una entrevista. Dale. Entonces, ojo, digamos que ninguno de los que estaban ahí ignoraban lo que estaba pasando. O sea, todos eran conscientes de lo que estaban ahí. No solo eso, no, digo, porque la realidad es, si vos vas al casino y perdés plata, Sí. digo, ¿cuál es el reclamo? Si vos sabías que, digamos, tenía esas características. Es decir, entonces es muy interesante que aquellos que participaron en ello, no solo que lo hicieron voluntariamente, es un problema entre privados, porque acá el Estado no juega ningún rol, digo que eso quede claro, y además lo hicieron voluntariamente. ¿Y está bien que el presidente lo promocione eso? Yo no lo promocioné, yo lo que hice, lo difundí. Bueno, es lo mismo. No, no es lo mismo, no es lo mismo. Bueno, O sea, sacarle promocionar, difundir. Está bueno, bien que el presidente difunda eso sabiendo los riesgos que pero, tiene. a ver, yo soy un tecno-optimista fanático y tengo una pasión por la tecnología y yo quiero que Argentina se convierta en un hub tecnológico. Entonces, toda propuesta, ¿sí?, que vos te encuentres que pueda mejorar el financiamiento, como es en este caso, digamos, para lo que serían emprendedores tecnológicos, o sea, es lo mismo, ¿sabes qué? Es equivalente a cuando vas a la inauguración de una planta. Entonces, ¿qué? Digo, vos sos responsable de que después de lo que sea la operatoria de la planta. ¿Para vos no cometiste ningún error? Te lo pregunto sinceramente. ¿No sentís que cometiste un error? Ex ante no. Ex ante no, porque además yo obré de buena fe. O sea, ex ante no. Ahora, y ex post, digamos, si miro las repercusiones políticas y toda la miserabilidad política, puedo decir, bueno, ok, tengo algo que aprender. Tengo algo que aprender. Parece interesante esto. ¿Qué tenés que aprender? Mira, uno de los, probablemente la lección más interesante de esto y que yo tengo que aprender es, yo asumí la presidencia y seguí siendo Javier Milei el de siempre. Sí. Y eso, digamos, cualquiera de los que me conocen saben que se accedía a mí de la misma manera de cuando no era presidente. Lamentablemente, lo que me demuestra esto es que tengo que agarrar y levantar los filtros. O sea, y no puede ser tan fácil llegar a mí. Es decir, yo creí que eso yo tenía que seguir siendo el mismo Javier Milei de siempre. Bueno, digamos, la vida tiene estas cosas. A partir de ahora, digamos, o sea, será cuestión de levantar murallas. ¿A quién o a qué hace referencia Javier Milei con esto último? Tengo que levantar los filtros y que no sea tan fácil llegar a mí. Lo que pasa que cuando se generó el conflicto, este escándalo cripto, surgieron distintas referencias por parte de aquellas personas involucradas en el escándalo, donde afirmaban que, por ejemplo, para poder acceder al presidente de la Nación había que pasar por determinados filtros y en ese sentido incluso también le pedían hasta dinero para poder tener una reunión con Javier Milei y que cosas mágicas iban a suceder, digamos, estas son frases textuales. Por supuesto que esto generó un run respecto de, bueno, de qué manera el presidente tenía vínculos con empresarios y a partir de ahí se generaban algún tipo de negociados y demás que son parte de las especulaciones. Esta entrevista no quedó simplemente en la entrevista. A la medianoche se filtró un tramo de la entrevista que fue grabada, que aparentemente, bueno, acá hay cuestiones a dilucidar, obviamente por TN, de la entrevista completa, que si te parece repasamos el momento que también generó muchas repercusiones de cómo se filtra el guionado de las preguntas. Exactamente. A ver. Me lo dijiste antes. Pero sí, pero mi cuenta es mi cuenta personal. Está bien, pero sos el presidente. Fíjate que dice mi cuenta de Twitter, abrila. Economista, sí, ya sé. Ok. Pero sos el presidente. Sí. ¿Qué? ¿Con esa parte? Sí, no sé cómo venía. Bueno, ok. Sí, estoy... ¿Qué? Sí, yo sé por qué. Por el juicio. Sí, dime. Claro. Claro, sí, obvio.
Sí, yo entiendo, me doy cuenta, te puede traer un quilombo judicial. A ver, ¿cómo veníamos? No sé. Y volví a preguntar sobre Libra, qué sé yo. Dale, y sí, vuelvo desde ahí. Se lo nota realmente incómodo, ¿no? Se ve la intervención de Santiago Caputo, quien estaba detrás de la entrevista, que interviene. Después, bueno, salió hoy Manuel Adorni, el vocero presidencial, diciendo, bueno, que como que no era necesaria la intervención de Caputo, intentaron minimizarla. Pero bueno, la cuestión es que hay que ver de qué manera esto también se sigue desandando en el plano político, que forma parte de... simple, ¿no? Este ida y vuelta entre el mismo oficialismo, que se sabe que hay internas, con la oposición, lógicamente, en un año eleccionario hay todo tipo de cruces. Ahora, cada uno que sale como a decir algo distinto, tratando de tapar lo ocurrido minutos antes también, porque Adorni dijo, bueno, Caputo no tendría que haber intervenido de este modo, tampoco se sabía en una primera instancia quién era, quien había acudido al presidente también para decir, che, por acá no. Evidentemente, quizá el plano comunicacional que uno pensaba que el partido básicamente de la liberal, digamos, intentaba como tener una buena comunicación y bueno, empiezan a surgir estos cortocircuitos, directamente se filtran y generan ruidos políticos. Acá la pregunta también son los ruidos económicos. Recordemos que ayer advertíamos por la caída que había tenido el Merval, la bolsa porteña, de aproximadamente un 4%. También habían caído las acciones de las empresas argentinas que cotizaban acá. Finalmente hoy que abrió Wall Street pasó todo lo contrario. La caída se borró tanto a nivel de la bolsa de Buenos Aires como en Wall Street. Incluso hubo acciones que subieron. No fue estrepitoso cualquier tipo de cambio, pero se vieron en verde. Hay otras que quedaron un poco en caída, pero en definitiva lo que se pensaba que podía llegar a explotar en términos de las acciones y los bonos, bueno, no fue tal. Incluso los dólares. Hoy, por ejemplo, el dólar blue había subido en el arranque a 1.255 pesos. Hace poquito borró 20 pesos y está hoy, en este momento, el dólar blue a 1.235, prácticamente en los parámetros que se venía manejando semanas anteriores. Los dólares financieros, por ejemplo, el dólar MEP, había arrancado a la alza, pasando los 1.210 pesos. En este momento está a 1.207. Es decir, la pregunta, bueno, es ¿qué ha pasado en los mercados? Que más allá del escándalo tan fuerte en términos políticos y teniendo en cuenta el vínculo con la finanza que tenía este escándalo cripto, no ha pasado hasta el momento, decimos hasta el momento porque esto tiene una volatilidad tremenda, no ha pasado tal escándalo, digamos, repercutido en los mercados. ¿Cómo se explica que un escándalo de semejante magnitud no haya tenido una repercusión tal vez más directa? Hay distintos tipos de lectura. En cuanto, por ejemplo, a los dólares, MEP y demás, ya están realizando análisis en relación a las intervenciones que está realizando en estos momentos el Banco Central con su poder de fuego para evitar una disparada, al menos del dólar MEP como referencia. Se sabe que el dólar blue es un número, en todo caso, siempre que se tiene en cuenta la economía, pero es un mercado un poco más chico, pero el gobierno sí tiene la potestad de intervenir legalmente a través del Banco Central en lo que es el dólar MEP, que hasta el momento se ha mantenido estancado. Si bien la semana pasada había cerrado aproximadamente el 1.185 y ahora está en 1.207, hay un movimiento, pero no es un salto tan brusco. En este sentido, el gobierno posiblemente esté interviniendo y lo haga y no deja de ser parte de lo que semanas previas ha venido realizando. Y en cuanto a los mercados, ya de las cotizaciones y demás, hay que ver de qué manera el Fondo de Garantía de Sustentabilidad del ANSES empezaron a realizar investigaciones de si es que no se utiliza parte de ese dinero también para calmar un poco las expectativas. Bueno, forman parte de los análisis. Es cierto que también los mercados venían bastante contentos en cuanto a el tipo de política económica que promueve Javier Milei. Los fundamentos de la macroeconomía, también hay que decirlos en relación a lo que era un año anterior, también han mejorado, es decir, las cuentas públicas mejoraron, esto hay que decirlo, la inflación ha bajado, el mercado también lee esos datos concretos, más allá del escándalo especulativo de las criptomonedas. Algunos fundamentos de la macroeconomía han mejorado en términos relativos, al menos de lo que ha pasado un año anterior. Si no pasó nada hasta ahora, ¿esto quiere decir que mañana la estabilidad, así como la vemos en las últimas horas, va a continuar o puede llegar a ser que se produzca algún tipo de cambio que sea un tanto más contundente que lo que vimos hasta hoy? Si las variables macro siguen más o menos básicamente estables como en estos momentos, podríamos decir que no hay grandes saltos esperados. De todos modos,
quedó a la vista en las últimas horas de que cualquier cisne negro puede generar un ruido. Simplemente para cerrar, vamos a dejar un video más en relación a lo que decía Javier Milei. Dentro de esta entrevista tan extensa, habló también del cepo cambiario, del acuerdo con el FMI, que no dejan de ser factores determinantes en el mercado y que condicionan también un poco cómo están las variables en el país. Si te parece, lo escuchamos. Dale. Recordá algo, que el 31 de diciembre del 2025 no va a haber más cepo. 31 de diciembre de 2025. No va a haber más cepo. En algún momento de este año se va a ir levantando el cepo. En algún momento de este año se va a levantar el cepo. ¿Cuándo? Eso va a depender del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y cómo esté estructurado los desembolsos. Cuanto más grandes sean los desembolsos iniciales, más los dos, para que te des una idea, nosotros tenemos un exceso de dólares desde que anunciamos emisión cero de 5.000 millones de dólares. Digo, y tenemos más, pero, sí, digamos, pero eso del año pasado. Si tomo la recomposición de reserva, digamos, o sea, tenemos más de 10.000 millones de dólares. ¿Cuánto tenés que tener para levantar el cepo? Pará, dame un segundo. Sí. Al mismo tiempo hicimos un adelanto, hicimos una reducción transitoria de las retenciones. Sí. Eso nos puede llegar a dar 5.000 millones de dólares más. Sí. A ver, ¿cuánto crees que el mercado dice que nos va a dar? ¿Cuánto? No sé, decimos, ponele. Es el número. Ok, me voy a estar levantando una pared de 25.000 millones de dólares. Tiempo de Primera Nacional de Fútbol, ganó Colón en la noche de anoche. En casa, en el Cementerio, el Sabalero sumó los primeros 3 puntos en la competencia. Había arrancado con un empate, ahora logró sonreír, en este caso ante Nueva Chicago, por 2-1. El Puma está, Gigliotti fue el autor del primer tanto del partido en el minuto 47. De esta manera y con esa definición, Gigliotti marcaba el primero. Luego aparecería Sanguina a los 68 para poner el segundo grito. En la noche santafesina, Colón ha cortado una racha de 6 juegos